Muy buenos días. Hoy en la unidad número 2 hablaremos sobre agroecosistemas por la ingeniero Sandra Valcarcel. Agroecosistemas. Unidad conceptual y básica de estudio y desarrollo de la agricultura. Producto de la modificación de un ecosistema desarrollado por el ser humano. Está integrado a un sistema regional agrícola a través de cadenas de producción, consumo, extendiendo relaciones entre sus componentes e interacciones de política y cultura de instituciones públicas y privadas. El agroecosistema o ecosistema agrícola puede caracterizarse como un ecosistema sometido por el hombre a continuas modificaciones de sus componentes bióticos y abióticos para la producción de alimentos, fibras, entre otros. Existe un conjunto de tipos de agroesistemas. Son ecosistemas altamente intervenidos por el hombre. Su funcionamiento óptimo desde el punto de vista productivo requiere la participación atrópica. Está conformado por componentes bióticos y abióticos. El agroecosistema contiene componentes abióticos y bióticos. Como podemos observar aquí en las imágenes, los factores abióticos son los elementos del ecosistema que no tienen vida, pero necesitamos para vivir, como lo es el agua, el oxígeno, la temperatura y la luz solar. En la imagen del biótico podemos observar a los organismos vivos que influyen en la forma de un ecosistema. Pueden referirse a la flora, la fauna, la funga de un lugar y sus interacciones. Tipos de agroecosistemas. Número 1. Los que tienen un subsistema de cultivos. Un sistema de producción agrícola es una actividad dirigida a transformar componentes abióticos en ingresos económicos mediante componentes bióticos, en arreglos espaciales y cronológicos con prácticas adecuadas de manejo, en los productos de importancia económica. Por ejemplo, la planta de café transforma CO2, agua, energía solar y minerales en cerezas de café. Número 2. Los que tienen un subsistema de animales. Los animales juegan un papel determinante para el equilibrio ecológico, la ganadería y la producción avícola, e incluso hasta donde el animal más minúsculo cumple una función vital en su ecosistema. Ejemplo, los hongos y las bacterias se encargan de la descomposición de la materia para la fertilidad del suelo, función que cumplen las lombrices de tierra. Número 3. Los que tienen cultivos y animales. Los agroecosistemas son comunidades de plantas y animales interactuando con su medio físico y químico que han sido modificados para producir alimentos, fibra, combustible y otros productos para el consumo y procesamiento humano. He aquí podemos observar en esta pirámide cómo se conforma y cómo interactúan estas comunidades en dicho agroecosistema. Hablaremos sobre otros tipos de agroecosistemas forestales. Son parte integrante del sistema productivo campesino, por lo que no pueden ser considerados en forma separada de los demás componentes de la economía rural. Pastizales. Se caracterizan por presentar la vegetación abierta, dominada por especies herbáceas y cuya producción primaria es aprovechada directamente por los herbívoros. Monocultivos. Es una forma de agricultura que se basa en la siembra de un solo tipo de cultivo en un campo. Policultivos. Es aquel tipo de agricultura que usa diferentes cultivos en la misma superficie, imitando hasta cierto punto la diversidad de los ecosistemas naturales de plantas herbáceas y evitando las grandes cargas sobre el suelo agrícola de los cultivos únicos o monocultivos. Integrados. Es aquel simultáneamente saludable para los ecosistemas que los sustentan y para todos los seres e instituciones involucrados en la cadena de agregación de valor hasta el consumidor final
y la cadena de retorno de residuos a los resumidores ecosistémicos. Y por último, tenemos los agroindustriales. Ventajas de los agroecosistemas. Favorecen la estructura, la fertilidad del suelo y la presencia de microorganismos beneficiosos para los cultivos. Contribuye a la conservación del agua y a su calidad. Mitiga los efectos del cambio climático. Fomenta la biodiversidad y con ello favorece el control de plagas, enfermedades y malas hierbas. Contribuye al bienestar de la flora y fauna, mayor diversidad de cultivos. Desventajas de los agroecosistemas. Aunque como ves, las ventajas son numerosas, también existen algunos inconvenientes de la agricultura ecológica. Esencialmente se trata de lo siguiente: sobrecosto de las materias activas permitidas en agricultura ecológica frente a las empleadas en agricultura tradicional. El problema que supone para el agricultor ecológico el hecho de tener cerca explotaciones de agricultura convencional, ya que pueden ocasionar la contaminación cruzada que invalidará los análisis de trazas de plaguicidas. Al día de hoy, este es un problema insuficientemente resuelto. Recursos de los agroecosistemas. Se diferencian 4 tipos de recursos: naturales, humanos, de capital y de producción. Los recursos naturales son los elementos que provienen de la tierra, el agua, el clima, vegetación natural. Siendo explotados por el agricultor en el proceso de la producción agrícola, los elementos más importantes de estos recursos son el área de la finca, la evaporación, la temperatura, la radiación solar, la vegetación natural. En los recursos humanos están compuestos por la gente que vive y trabaja dentro de la finca y explotan sus recursos en la producción agrícola, basándose en incentivos económicos o tradicionales. Los factores que afectan a estos recursos son productividad, fuera el trabajo, número de personas en la finca, la nutrición y la salud, la capacidad para el trabajo, actitudes culturales, estatus económicos, la inclinación al trabajo, variaciones estacionales, demanda del trabajo, flexibilidad en el trabajo. Recursos de capital. Consiste en bienes y servicios que pueden ser creados, comprados o prestados por la gente asociada con la finca para facilitar la explotación de los recursos naturales y para la producción agrícola. El recurso de capital se puede dividir en 4 categorías: permanentes, semipermanentes, operacionales, consumibles y potenciales. En los recursos de producción constituyen la producción agrícola de la finca, tales como cultivos y ganados. Estos se convierten en recursos de capital cuando se venden o convierten en residuos para abono y son reinvertidos al sistema. Procesos y sustentabilidad de los agroecosistemas. Para producir, un agricultor debe manipular los recursos físicos y biológicos de su parcela, de acuerdo al grado de manejo tecnológico que se les dé. Estas actividades influyen en los siguientes procesos: el proceso energético, biogeoquímico, hidrológico, sucesionales, de regulación biótica. Los elementos de sostenibilidad de un agroecosistema. Los criterios base de un agroecosistema sostenible son la conservación de los recursos naturales renovables, la adaptación de los cultivos al medio ambiente y el mantenimiento de un elevado pero sostenible nivel de productividad para garantizar la sostenibilidad ecológica a largo plazo sobre la productividad en el corto plazo. El agroecosistema debe reducir el uso de energía y de recursos, estimular la producción local de artículos alimenticios, utilizar métodos de producción que establezcan procesos homeostáticos que permitan estabilidad en la comunidad y que optimicen el intercambio y reciclaje de materia y nutrientes. Reducción
costos e incrementar la eficiencia y viabilidad económica de las parcelas de tamaño pequeño y mediano. Componentes básicos de un agroecosistema sustentable. Tenemos cubierta vegetal, suplementación regular de materia orgánica, mecanismos de reciclados de nutrientes y regulación de plagas. Muchísimas gracias por su atención.